Kaixo arratsaldeon, saio hau publikoa da, herritarrek bertan adosten diren gaien berri izan dezaten grabatu eta publikoki zabalduko da. Ona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía en los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Gaurko lehenengo puntua, 1420/2022 espedientea, LPZ-ko bederatzigarren lanpostua aldatzea erabakitzea, ASeko administrari laguntzailearen batera. Expediente 1420/2025, acordar la modificación del puesto número 9 de la RPT a auxiliar administrativo de SAC. ¿Nos cuenta Xavi o...? Vale. Bueno, arratsaldeon. Aquí, bueno, lo que se propone es la modificación de la relación de puesto de trabajo del ayuntamiento. Como ya sabéis, es un documento organizativo que define cuál es digamos, los puestos estructurales del ayuntamiento y se propone en la relación de puesto de trabajo si existía un puesto de auxiliar administrativo de carácter funcionarial que estaba vacante. Si no recuerdo mal, estaba ocupado en su día por una funcionaria de carrera y también estaba presupuestado y, vistas un poco las necesidades en el departamento de organización, en el área de organización se propone la modificación de la denominación y la retribución de ese puesto de trabajo, convertirlo en un puesto de auxiliar administrativo, en este caso del Servicio de Atención a la Ciudadanía, y igualar en la retribución a los puestos que ya están en esa relación de puesto de trabajo de auxiliar administrativo de SAC. Faltan los informes, digamos, de legalidad y de intervención, que se permite, digamos que la normativa permite hacerlos antes de la convocatoria del pleno, para que lo sepáis. Y bueno, nada más. Euskeraz hori puntu honetan proposatzen dena da udaleko langileen lanpostuen zerrenda aldatzea. Orain arte lanpostu zerrenda horrek aurreikusten zuen administrari laguntzaile lanpostu bat utzik zegoena, bere garaian lanpostu hori edo lanpostu horretan karrera funtzionari batek jarduten zuen, jubilatu zenetik utzik dago lanpostu hori, eta proposatzen dena da antolakuntza arloko beharrak ikusita da lanpostu horren izen aldatzea, izendatzea arreta zerbitzuko administrari laguntzaile gisa, eta bere ordainsarien estruktura egokitzea orain arte arreta zerbitzuko administrari laguntzaileek duten estruktura berdinera. Eta esan duen bezala, falta dira legalitate txostena, derrigorra dena osoko bilkurak erabakia hartu baino horretik, eta baita ere kontu hartzailearena, eta, egingo ditu osoko bilkuraren deialdia egin baino horretik. Osando primeran, eskerrik asko, Xavi. Unai? Creemos que estamos en pleno proceso de análisis de toda la organización y creemos que hay una serie de necesidades ahora mismo, tanto en el SAC como en el Arangune, más lo que es la unión entre SAC y administración que queremos organizar, que queremos gestionar de otra manera. Creemos que esto es una oportunidad, creemos que esa persona que está en esa plaza que está sin ocupar desde hace mucho tiempo puede aportar valor añadido a lo que es el servicio de SAC y Arangune, y que traemos esta modificación aquí para denominar a ese puesto o colocarlo en las necesidades de SAC y para eso pues hace falta este trámite, que es dotarle de ese significado. Eskerrik asko. Osando, eskerrik asko. Juanra? Arratsaldeon.
Sí que tenemos una duda. Después de ver la documentación no nos queda claro qué puesto es el que se modifica. No sabemos si es el 7 o si es el 9. Porque en la propuesta en todo momento se habla de convertir el puesto 7, que se habla de que es auxiliar administrativo y salvo que nos hayamos equivocado, en la tabla de la RPT viene como administrativo, pero en la propuesta de modificación se habla de modificar el puesto número 9. Entonces no tenemos claro cuál es el que se pretende modificar, si es el 7 o es el 9. Es el 9. Es el 9, sí. Es el 9. Bueno, pero en todo el informe, en todo momento se habla del puesto 7. Entonces, que se revise y se corrija. Bueno, nos vamos a pronunciar en pleno sobre esta modificación. Oso ondo, eskerrik asko, Juanra. Enrique? Sí, nosotros también nos decidimos en pleno. Vale. Vale. Eskerrik asko. ¿Algo más que añadir? Vale, orduan bozkatzera pasatuko dugu. Vale, aldeko bozkak, votos a favor. Abstentzioak. Sí, abstentzioak, sí. Vale, oso ondo, gai zerrendan gehiagorik ez dagoenez, amaitutzat ematen dugu saioa. Eskerrik asko guztioi. Bueno.